Renta Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Hace unos días la bancada del PPC-APP, vale decir Partido Popular Cristiano y Alianza por el Progreso, presentó una propuesta sobre reformas políticas en el Congreso. Dos de ellas están referidas a eliminar el voto preferencial y al retorno de la bicameralidad. Vamos a conversar justamente con el autor de estas iniciativas que van a ser plasmadas o que ya están plasmadas en la Comisión de Constitución. Nos acompaña en esta edición el congresista Javier Bedoya de Vivanco, congresista muy amable por estar con nosotros. ¿Cómo está? Qué gusto. Bueno, usted es un permanente luchador por ejemplo, el retorno del Senado en el Congreso, una bicameralidad. Desde el año 92, 93, nuestro país, y el Congreso en especial, es un Congreso unicameral, de una sola Cámara. ¿Cuáles serían los argumentos que tiene usted para retornar a senadores y diputados? Son varios. En primer lugar, creo que necesitamos una Cámara, una segunda Cámara que sirva de contrapeso. Una Cámara que esté integrada por gente que tenga una visión nacional. No quiero ser peyorativo, pero la actual unicameralidad que tenemos, la actual única Cámara con la que contamos, está integrada por 130 congresistas, la mayoría de los cuales vienen de provincias, y vienen con la visión y con la preocupación de la temática provinciana, pero carecen de una visión de país. Usted lo puede ver claramente cada vez que jura un nuevo gabinete y dentro de los 30 días viene al Congreso a presentar sus propuestas y a debatir temas nacionales, y se originan temas de 10, 12 horas, usted verá allí claramente cómo los congresistas que intervienen, cada uno es para tratar el tema local de su provincia, de su departamento. No vienen a tratar temas de política nacional. Un Senado elegido a nivel nacional en lista única, yo creo que contribuiría mucho a eso. Segundo, se necesita un contrapeso dentro del propio Congreso para que haya una Cámara revisora. Creo que nos vamos a evitar el altísimo número de leyes que, remitidas por el Parlamento al Ejecutivo, son devueltas observadas por el Presidente de la República, porque no han tenido el estudio suficiente o necesario. Tercero, porque responde a la idiosincrasia del sistema republicano que siempre hemos tenido, una bicameralidad. Entonces, una Cámara de Diputados elegida por departamentos y un Senado elegido a nivel nacional, creo que se complementan, no necesariamente duplicando funciones, cada uno con sus funciones propias asignadas en la propia Constitución, en donde, claro, tendrán algunas tareas comunes, como es aprobar leyes. Algunas, si no son aprobadas por el Senado dentro de determinado plazo, por lo menos en nuestra propuesta, quedan ya consagradas, listas para ser promulgadas por el presidente. Siempre tendrá una última palabra el Senado como Cámara revisora. Congresista, y digamos, ¿cuál sería la composición de acuerdo a la propuesta suya en cuanto a número de representantes en el Senado y en el Congreso en general? Ese es desgraciadamente uno de los temas más difíciles de hacer entender a la gente, porque la primera reacción frente a una segunda Cámara es más gasto. Así es. ¿Verdad? En este momento somos 130 congresistas, mi propuesta es de 150 diputados y 50 senadores. Hay otras propuestas que varían, unas les asignan más miembros, otras asignan menos miembros a cada una de las cámaras. Yo creo que el Perú es un país en donde claramente se refleja la subrepresentación. Las estadísticas en el mundo entero, en todos los países que tienen sistema democrático y parlamento funcionando, evidencian que la tendencia mundial es que hay un representante al Congreso por cada más o menos 80.000 electores. En el Perú hay un representante al Congreso por cada 237.000 electores. Casi triplicamos el monto promedio. Es, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay muchas veces la queja de la gente de que no tiene cercanía con su representante, no tiene diálogo o proximidad con su representante. Claro, cuando uno, por ejemplo, es elegido en Lima, es uno de los 36 diputados que elige Lima, que es una ciudad que tiene 5 o 6 millones de electores,
evidentemente la conexión, la vinculación directa es mucho más difícil. En algún momento se puso en marcha, y bueno, está vigente hasta ahora, el tema de la doble votación para aprobación de leyes aquí en el Congreso, ¿verdad? Luego se aprueba la primera votación, de acuerdo al reglamento se debe esperar por lo menos una semana para una segunda votación, pero en la práctica esto realmente casi no funciona, porque se solicita la exoneración de la segunda votación. Esto se quiso replantear como de una manera suplir al Senado, ¿no? Exactamente. Cuando se instaura el sistema unicameral, o sea, una sola cámara, como ya no iba a haber una segunda cámara que revisara, lo que se planteó es que todo proyecto de ley tendría una segunda votación. Hoy se aprueba y tiene que mantenerse en reposo cuando menos 8 días y se vuelve a votar. Tiempo que se supone suficiente para que los congresistas reflexionen si es que lo aprobado la semana anterior es correcto o si merece algún tipo de modificación. Esto en los hechos no se da, porque sobre todo cuando las leyes son aprobadas por una amplia mayoría, el mismo día en que se aprueba por primera vez, se solicita que se dispense de la segunda votación, así se acuerda y la ley pasa entonces ya al Ejecutivo para ser promulgada. Con lo cual esto no funciona. En la realidad de los hechos no funciona. Ahora, un Senado permitiría, digamos, que los proyectos de ley controversiales que generan polémica tengan una reflexión, digamos, se cuente con mayor reflexión, con mejor análisis. ¿Qué condiciones debería tener el senador, a diferencia del diputado, para ocupar ese cargo y para, como usted lo decía, sea esa Cámara que tome la decisión final, pero sea la más acertada para el país? En todos los proyectos que se han presentado, porque el mío no es el único, para restaurar el sistema bicameral, o sea, el Senado, las únicas condiciones adicionales que se le piden a los senadores respecto a los diputados son las que siempre existieron. Un poco más de edad, o sea, para ser diputado se requieren 25 años, para ser senador se requerirán 35, y mientras los diputados van a ser elegidos por circunscripciones pequeñas de nivel departamental, el Senado va a ser elegido en una lista única que presenta cada partido a nivel nacional. La diferencia, lo que buscamos con esto fundamentalmente es el complemento, como dije al responder la primera pregunta. Es decir, que frente a la gente que viene con la visión local, haya la otra cámara, que es la de reflexión, integrada por gente que responda más a una visión nacional, que es el complemento que falta. Correcto. Vayamos a la otra propuesta que también está impulsando usted en la Comisión de Constitución, referida a la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué, digamos, esta propuesta, congresista? En primer lugar, porque creo que es un sistema, como Valentín Paniagua lo describió en alguna oportunidad, el sistema más perverso que ha habido contra los partidos políticos. Ha debilitado a los partidos, haciendo surgir los caudillos locales. Segundo, no es cierto que resulta siendo un sistema más democrático, sino yo diría más bien un sistema más plutocrático, o sea, el poder del dinero. Porque como la lucha es por los votos preferenciales, quien tiene mayor o mejor condición económica para gastar en una campaña, empapelar la ciudad, contratar radio, televisión, spots, avisos en los periódicos, tiene mucho mejores posibilidades de ser elegidos de quien de repente está más preparado, pero que carece de recursos para solventar los gastos de una campaña. Tercero, es un sistema que lleva la lucha y la competencia al interior del propio partido. Ya no es que si usted y yo postulamos y vamos en listas distintas, sus propuestas las contrasto con la mía y que el elector escoja. No, la fórmula más o menos es la siguiente: quien tiene que conseguir votos para la lista es la candidatura presidencial. Los que integran la lista de lo que se encargan es conseguir más votos para ellos. Claro. Hay una suerte de arrancharse votos. ¿Quiénes son mis competidores? ¿No? No los de la otra lista, sino los de mi propia lista. Pero, entonces es un sistema por eso tan infraterno,
Se dice que con esto lo que se ha buscado es corregir que las cúpulas partidarias sean los que designan. Muy bien, para evitar esto y que las cúpulas partidarias nombren quienes van, porque la gente entraría de acuerdo al orden en que es colocado en la lista, estamos dando las normas complementarias a los efectos de que los que postulen provengan de una elección. Bueno, en muchos países, digamos, inclusive del mismo continente, hace poco Chile lo hizo, se elige un día en que todos los partidos políticos hacen elecciones internas, ¿verdad? Correcto, igual sería acá. Y de ahí vendría el orden ya, digamos, en el que irían ubicados en la lista final. Así es, esa es la idea. Ya. Con lo cual entonces el militante de base tiene su palabra y tiene su voto al momento de la decisión. Y se presenta una lista integrada por el número de candidatos que el departamento corresponde y en el orden en que el resultado electoral lo ha establecido. Y manteniendo siempre un cupo para que el partido pueda invitar a determinadas personalidades que complementen a los que van dentro de la lista como miembros de partido. Ya que hablamos de listas, ¿cuál es la opinión suya sobre el tema de la alternancia de género en las listas electorales? Porque ahí también hay otro problema. Hay muchos problemas y yo he sido contrario a esto. Yo sé que con esto para muchos feministas sobre todo no les va a gustar, pero yo creo que las cosas hay que decirlas claras y de frente. Uno de los problemas que ha contribuido al debilitamiento de los partidos es que ante la presión mediática los partidos no han tenido los pantalones suficientes como para poner un freno y han ido cediendo a una serie de exigencias que se nos van imponiendo. Hoy en día en la lista tiene que haber cuando menos un tercio de mujeres, derecho de género. Tiene que haber cuando menos un porcentaje de jóvenes por debajo de 28 años. En aquellas circunscripciones en donde hay comunidades nativas tienen que haber candidatos de comunidades nativas. Entonces ahora se nos pretende poner nuevas condiciones o nuevas cortapisas a los partidos y que tiene que ponerse la alternancia. De cada 3 miembros que integran la lista, 2 son de un sexo y el tercero es del otro sexo. Aunque la propuesta ahora, el nuevo mecanismo que se busque es que sea igualitario, ¿no? Bueno, es que claro, el primer paso es que sea hasta el tercio, después pedirán que sea hasta el 50%. Y yo no veo fundamento real de quienes dicen una mayor participación de las mujeres. Nada impide que haya una mayor participación. Y hay mujeres talentosas que se desempeñan en forma exitosa en el Ejecutivo como en el Congreso. Pero no tiene que nacer impuesto por la ley. Porque, ¿qué sucede en los casos fundamentalmente? Estamos viendo, para poder eliminar el voto preferencial y poner el contrapeso que no sean los dirigentes de los partidos quienes deciden el orden dentro de la lista, estamos estableciendo que sean los militantes de los partidos. ¿Y qué pasa si los militantes de los partidos democráticamente convocados eligen que los 3 primeros de la lista sean 3 mujeres o sean 3 varones, como quiera usted? No podría, porque tiene que haber la cuota de la alternancia. Con lo cual, entonces, la voluntad que se ha solicitado a los militantes de los partidos no rige porque está en contra de la ley de la alternancia. ¿Qué pasa en los casos de las alianzas políticas? Así es. En que hay que conformar la lista integrándola con gente de las diversas colectividades que se unen frente a un proceso. Y cada una de esas colectividades ha hecho su proceso electoral interno para establecer dentro del cupo que les corresponde en qué orden se presentan dentro de la lista que en conjunto presentan con otras colectividades. Y supongamos, dentro del mismo ejemplo anterior, los más votados fueron 3 mujeres en los partidos que conforman la alianza y en consecuencia debieran ser los 3 primeros de la lista o las 3 primeras. No podría ser así, porque tiene que haber la alternancia. Entonces, este principio de la alternancia está directa y frontalmente opuesto al principio de la democracia interna, que es lo que queremos preservar. Correcto. Congresista, estos 3 temas que hemos conversado, están siendo o van a ser discutidos dentro de la agenda que contempla para todo este año legislativo la Comisión de Constitución.
Algunos ya han sido tratados en la Comisión de Constitución. El tema de bicameralidad, si bien no se ha debatido en el seno de la Comisión y no se ha votado y está en agenda, y espero que en lo que resta de esta legislatura sí se haga, el tema del voto preferencial ya ha sido visto en la Comisión de Constitución y lamentablemente ha sido desestimado. Yo espero que cuando la ley de reforma de la ley de partidos políticos se debata en el Pleno, yo voy a proponer la inclusión de esa norma allí, presentando un texto sustitutorio al que la Comisión va a emitir. Una pregunta final, porque el tiempo nos va ganando. ¿Quiere una reflexión suya o una opinión, mejor dicho, sobre el financiamiento del Estado para los partidos políticos? Esta ley que está también esperando aquí su discusión y su aprobación probablemente. Ya está virtualmente aprobado por la Comisión de Constitución. Creemos que es necesario que el Estado intervenga, como sucede en todos los países, salvo Venezuela y no sé si Ecuador. En todos los demás países, el Estado contribuye con los partidos políticos. Fundamentalmente debe ser dinero utilizado para la formación de cuadros y equipos, para que no se llegue al poder a improvisar gobierno, improvisar cuadros o careciendo de cuadros, como estamos viendo cada vez con más frecuencia en el país. Creo que además, si lo que se busca es transparencia y no caer en la tentación o en las desagradables sorpresas de descubrir que el dinero que se recibió era dinero producto de delito, de blanqueo de dinero y cosas por el estilo. Como ha ocurrido en algunos casos ya. Como ha ocurrido en algunos casos, ¿verdad? Y sobre todo con el inmenso poder económico que tiene el narcotráfico, llamemos las cosas por su nombre. Efectivamente. Que terminan solventando y pagando campañas, ¿verdad? Para evitar todos esos riesgos, es preferible entonces que sí haya una contribución. ¿A todos por igual? No, no es lo previsto. Del total de lo que se va a asignar en la ley de presupuesto, creo que es el 40% se distribuye por igual entre todos los partidos y el resto, el 60% restante, es en función de los votos obtenidos en el proceso electoral anterior. Sin embargo, cuando se habla de financiamiento, de recursos o de mayor cantidad de parlamentarios, lo que implica más gasto o que el dinero sale del erario público, la gente lo ve mal, no lo logra percibir. ¿Cómo hacer justamente para que el ciudadano de a pie entienda que de esta manera se mejora la calidad de los políticos, de los partidos, y por ende ya no tendremos tantas situaciones difíciles o criticables como las actuales? Es un tema parecido como la pregunta eterna, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Si es que no mejoramos el nivel de los candidatos que los partidos ofrecen dentro de un sistema más democrático, dentro de cuadros formados, si es que no mejoramos, vamos a seguir padeciendo congresos de los cuales hay quejas permanentes y congresos que más son los momentos que originan vergüenza a sus propios integrantes que somos honestos que satisfacciones, ¿verdad? O sea, si queremos mejorar el estándar, el nivel, el rendimiento del Parlamento y de sus integrantes, demos entonces las reformas necesarias que permitan encaminar a los partidos y a los procesos electorales en ese sentido. Correcto. Mantenerlo como está hoy en día es en lo sucesivo, cambiando los personajes, pero repitiendo los mismos problemas. Congresista, le agradezco mucho por estar aquí en la agenda parlamentaria y seguiremos conversando sobre los temas que usted analice y discuta a nivel de las diferentes comisiones parlamentarias. Con todo gusto. Muy buenas tardes. Muy amable. El congresista Javier Bedoya de Vivanco, representante de la bancada PPC-APP, estuvo aquí en agenda parlamentaria por el canal del Congreso.